son protocolos de la tecnología IoT. ¿Okay? Pero de manera general podríamos decir que es cómo escoger la tecnología en sí de IoT. Ya vamos a ver. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Una rápida introducción, luego vamos ya a ingresar dentro del modelo OSI, que es muy similar al modelo OSI que nos enseñan en la materia de redes. Incluso aquí como el tema del Internet de las cosas aún está en proceso, ¿no es cierto?, de estandarización. Si bien muchas cosas están estandarizadas, algunos autores exponen un modelo OSI mucho más ampliado. ¿Okay? Pero nosotros vamos a ver el básico, el más importante. Ok. ¿Ya? Y luego vamos a ver un poco cómo escoger la mejor tecnología para nuestro proyecto. A ver, creo que ahí alguien más está pidiendo acceso a admitir. Muy bien. Entonces, de manera general, las tecnologías IoT permiten transformar un negocio, ¿sí?, con conocimientos basados en datos. Habíamos visto que IoT era importante, eso habíamos visto en la introducción de la materia, perdón, que lo importante de tener tecnología IoT en un proyecto es de que podemos recoger los datos. Y estos datos podrán ser analizados, ¿no es cierto?, y estos conocimientos nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Sea esto de una manera manual, por experiencia, o usando otras tecnologías que también son completamente compatibles con IoT, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, también ayuda a los procesos operativos, los mejora, crea nuevas líneas de negocio y da un uso más eficiente de los materiales. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema del modelo OSI. Van a ver que tenemos una similitud increíble con lo que nosotros hemos aprendido en redes del modelo OSI tradicional. Entonces tenemos como primera parte la capa física, que establece, como su nombre lo indica, de manera física el canal de comunicación. Entonces yo le digo, ok, me voy a comunicar por fibra óptica, tengo mi capa física por cable, ¿no es cierto?, el cable de fibra óptica, voy a utilizar RJ45, o voy a utilizar un medio de transmisión inalámbrico, sea la tecnología que sea. Entonces eso se encarga la capa física, establece el canal de comunicación, cómo voy a comunicar, o el medio en el que voy a comunicar los datos. Después viene la capa de datos, que es la que permite transmitir datos con la arquitectura del sistema, identificando y corrigiendo errores de la capa física. ¿Ok? Sabemos que cuando nosotros transmitimos información, sea por un medio alámbrico o inalámbrico, por las mismas condiciones que tiene estos canales de comunicación, pueden introducirse errores, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando tenemos medios inalámbricos, y los medios inalámbricos tienen que atravesar, por ejemplo, el Wi-Fi, generalmente da mucho problema en las casas. Si es que las casas son amplias, tienen muchas paredes, porque comienza a generar errores de datos, ¿cierto? Y tenemos una señal degradada. Esta señal degradada se puede corregir a través de métodos matemáticos. Claro, no siempre se podrá corregir, pero métodos matemáticos permiten corregir cuando la señal comienza a degradarse, ¿ya? Eso se encarga la capa de datos. La capa de red, que permite comunicar dispositivos con el router. Entonces la capa de red ya es la que conforma y le indica cómo debe encaminarse los datos. ¿Okay? Tenemos la capa de transporte, que habilita y salvaguarda la comunicación de los datos, por donde ya finalmente comenzamos a transportar nuestra información. Y la capa de aplicación, que es la interfaz entre el usuario y el dispositivo. Sabemos que todas las comunicaciones se hacen, al menos las digitales, se trabajan con unos y ceros nada más. Entonces eso sería imposible para un ser humano hacer las comunicaciones, si es que tendríamos que hablar en el mismo lenguaje en el que se realizan las comunicaciones a las computadoras, ceros y unos. Entonces para eso la capa de aplicación hace de interfaz, ¿no es cierto?, entre la información que nosotros queremos mandar y lo convierte
a información que entiende la capa de la computadora y por lo tanto también el sistema de comunicación. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿No? No, por mi parte no. Perfecto. Muy bien. Entonces esto de manera general. Ahora, veamos, vamos a ir viendo ya las diferentes capas con las tecnologías, pero, ojo, estas son orientadas a IoT. ¿Ya? Entonces, como primero vamos a ver la capa física, obviamente vamos a ir recorriendo las tecnologías con respecto a las capas del modelo OSI, y la primera es la capa física. En la capa física nosotros encontramos lo que se conoce como BLE, Bluetooth de baja energía, Bluetooth Low Energy, ¿ok? Esas son las siglas de BLE. ¿Qué es lo que principalmente esto, para qué sirve? Ya que los dispositivos IoT son dispositivos que en su gran mayoría vamos a tenerlos que llevar o van a ser portables, lo importante es también guardar una buena cantidad de energía o intentar ahorrar la mayor cantidad de energía para que las baterías, al ser portables, no se acaben tan rápido. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta en un proyecto de, de IoT. ¿Cuánto consumo es el que tenemos? ¿Ok? Ok, entonces Bluetooth de baja energía reduce muchísimo, y dice dramáticamente, el consumo de energía. El costo también es bastante asequible y mantiene un rango de conectividad similar al clásico del Bluetooth. ¿Alguien se acuerda más o menos cuántos metros puede trabajar Bluetooth? Aproximadamente, ingeniero, 1,80 m a 2 metros. Ya, ok. Muy bien. Más o menos 1,80 m o 2 metros. Si es que nosotros tenemos, eso es el clásico o el normal. Claro que tenemos otras versiones de Bluetooth que podemos extender la señal. Pero vamos a mantenernos con eso. Entonces, algún momento también cuando estábamos haciendo la introducción, veíamos que, por ejemplo, cuando vamos a tener aplicaciones, como decíamos, un reloj como esos smartwatch, que tiene que comunicarse con nuestro teléfono celular. Muy probablemente la mejor tecnología para utilizarlo en este caso, por el tema de consumo y energía, será Bluetooth, porque simplemente sabemos que también el teléfono siempre va a estar cerca de nosotros y puede comunicarse sin ningún inconveniente. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Bluetooth de baja energía funciona de forma nativa en todos los sistemas operativos móviles y se está convirtiendo rápidamente en el favorito para la electrónica de consumo, lo que les estaba comentando, debido al bajo coste y a la larga duración de la batería. Entonces, eso le está haciendo tener un favoritismo para escoger este tipo de proyectos. Además, que es práctico cuando tenemos que, como digo, un dispositivo de transmisión, que en este caso sería nuestro teléfono, que siempre estará cerca. No sé si es que ustedes han escuchado alguna vez de la tecnología IoT, que, bueno, en inglés es hasta un poco difícil de pronunciar, pero es como vestibles, es ropa inteligente. Entonces la ropa ustedes la colocan, una camiseta, por ejemplo, van a hacer deporte, y la ropa tiene sensores y les va midiendo, por ejemplo, la cantidad de sudoración que tienen, el ritmo cardíaco, etc. Muchos factores. Entonces ahí también está muy bien utilizar este tipo de tecnologías porque son baratas, de bajo consumo y que también debido a la distancia que tienen podemos utilizar el teléfono celular como nuestro canal de comunicación. ¿Ya? Entonces, primero podemos decir que Bluetooth es una tecnología en capa física para IoT. Ok, después está el clásico. Obviamente no vamos a eliminar el clásico Ethernet de nuestra capa física, ¿cierto? Conexión por cable y es la opción menos costosa, digamos la más tradicional, ¿sí? Que proporciona también una rápida conexión de datos. Sabemos que podemos llegar a tasas de transferencia de 100 megas hasta el giga de datos, ¿cierto? Y baja latencia. Entonces puedo mandar mucha información a mucha velocidad a través de Ethernet. ¿Cuál sería el problema de utilizar tecnología Ethernet?
¿Cómo es que justo se cortó en la parte que dijo Luz? ¿Cuál sería el inconveniente de utilizar tecnología de tipo Ether? Tecnología de tipo Ethernet, yo creo que sería, como quien dice, el mantenimiento, o sea, ¿Ya? digamos, tener las redes correctamente funcionando, aparte, digamos, el gran problema sería, digamos, el cableado, porque, o sea, manejarse metros y metros de cable, aparte el Ethernet, digamos, dependiendo de cuántos metros de cable utilices, a tantos metros ya no da el mismo flujo de señal que, Degrada la señal, sí, correcto. sí, Correctísimo. Y está muy bien. Justo va al tema es, primero, maneja un estándar de cierta cantidad de metros a la que puede comunicar de manera correcta, si no comienza a haber una degradación de datos, que también la capa, que digamos también se intentará corregir, como les había comentado, pero igual tenemos como primer punto eso. Otro punto importante es que ya no vamos a tener flexibilidad en movilizar. Quizás Ethernet es una buena solución, primero por el costo, y cuando yo sé que mi producto IoT va a estar siempre fijo en una posición. Por ejemplo, si es que yo tengo un huerto en mi casa, el huerto no lo voy a estar moviendo, ni tampoco lo voy a llevar de viaje, ni nada, entonces muy probablemente conectarlo por Ethernet, ya que tiene un bajo costo y es un estándar utilizado de manera general, pues puede ser una buena opción. Ingeniero, ahí serían los sistemas de seguridad o circuitos cerrados. Perfecto, también es muchas gracias, es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar dentro de mi casa, ¿no es cierto? No los voy a mover, no los voy a ir llevando, de hecho es para que estén fijos en el. Entonces ahí sí puedo también cablear, ¿cierto? Mediante esto. Pero hay que tener cuidado, sabemos que, justo como hacía el comentario anterior, eh, la distancia sí tenemos que procurar mantenerla, creo que es hasta 100 metros, si no estoy mal, ahí si me corrigen, 100 metros, si no estoy mal, de distancia antes de que, o sea, por estándar, ¿no? Ingeniero, ahí no sería también interfiere la categoría del cable. También tiene que ver la categoría del cable. Obviamente, si utilizamos en categoría 6 con respecto a categoría 5 mejora, ¿no es cierto? El categoría 6 mejora la comunicación, pero eso ya tendríamos que ver más que nada en los estándares, ¿cierto? En cuánto nos permite cada categoría, pues extender. Ojo. Entonces estaríamos muy limitados en cuanto a movilización, pero estaría bueno para proyectos que sé que siempre van a estar. Otro, también podríamos estar limitados a la longitud, ¿no es cierto?, a la que tengo que conectar los diferentes dispositivos, pero también tendría que remitirme a los estándares del tipo de cable, de las categorías de cable. Perfecto lo que ustedes comentan. Muy bien. Entonces también podemos, como decía, conectarnos mediante Ethernet clásico. Bien, ahora tenemos la famosa que ustedes de ley han escuchado, LTE, que significa evolución a largo plazo. Long Time Evolution, LTE, que es una norma también de comunicación inalámbrica, que es de banda ancha, pero orientada a, que dice ahí, dispositivos móviles. Entonces, los LTE en que se encuentran, y ustedes han escuchado, es en la televisión que ofertan, ¿quiénes ofertan? Las empresas de telco, ¿no es cierto?, del país. Y ya bueno, ahora ya, claro, obviamente ofrece la evolución, 4G, ya algún momento llegará a 5G, pero algún momento también, así como un punto comenzaron a hablar de la 3G, también veíamos que ofrecían tecnología LTE, que aumenta la capacidad y la velocidad de las redes inalámbricas y soporta transmisiones de multidifusión y de difusión general, o de broadcasting, multicasting y broadcasting. ¿Ya? Hago una consulta con esto. Cuando hablamos de LTE, estamos hablando de las redes de comunicaciones de teléfono celular, de telefonía celular. ¿Yo puedo conectarme a través de esa tecnología? Sí. Existen módulos TCM que me permiten conectarme con esa tecnología. Ojo, generalmente aquí en el país los módulos que se venden son hasta 3G. Si yo quisiera incorporar tecnología LTE o 4G, tendría que comprar módulos que soporten esa tecnología. Y si es que luego voy a utilizar 5G, ya cuando se implemente en algunos años, esperemos que no sean muchos, se implemente el 5G aquí en el país, pues
tendría que comprar módulos de ese tipo, o sea, que soporten la tecnología. Ya digo, actualmente, por lo general, los módulos principalmente están en 2G y hasta 3G. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo le iba a decir algo, pero respecto a eso de la tecnología LTE, Ujú, el Ecuador está bastante atrasado en ese aspecto, porque, por ejemplo, yo lo digo por una serie que una vez estaba viendo, ujú. y esa serie se remonta tipo 2003, 2005, y ahí en esa serie ya hablaban sobre la implementación del 4G en países europeos, asiáticos, Exactamente, y por ejemplo, correcto. nosotros apenas en este 2019 empezó a sonar el 4G. Sí, tienes toda la razón. Lamentablemente es así. En el Ecuador siempre vamos un poco más retrasados con respecto a las tecnologías. En Corea, Corea del Sur, en donde se tienen las más altas tasas promedio de velocidad en Internet, ahí ya se está implementando 5G y ya hay ciertas pruebas en Estados Unidos y en Europa de tecnología 5G. Pero por aquí, por ejemplo, pasarán algunos años hasta que comience a introducirse la tecnología. Ustedes pueden darse cuenta también con su teléfono celular que en cuanto a tecnología 4G, solo hablando de la 4G, no tenemos una cobertura completa. Si ustedes viajan, generalmente en las ciudades sí pueden ver que su teléfono celular, claro, sí tiene el chipset para, para traducir esta tecnología 4G, pues les va a salir el símbolo de 4G, o sea, que estamos navegando. Pero si ustedes viajan, a mí que me pasa mucho esto, he prestado mucha atención. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Guayaquil, hay mucha cobertura de 4G dentro de la ciudad. Pero si ya comienzo yo a salir para sectores como Durán, comienza mi teléfono a hacer un downgrade de tecnología. El downgrade es bajar la tecnología, porque obviamente tienen soporte 2G, 3G, 4G. Entonces, comienza a bajar a 3G, bueno, comienza a bajar a HSPA, que es otra tecnología, así como podríamos decir intermedio. Luego, después de HSPA, comienza a bajar a 3G. Y finalmente, incluso, no sé si les ha pasado que cuando tienen viajes largos, dice, el teléfono suele decir que tiene solo conexión para llamadas. Eso es tecnología 2G. ¿Okay? Es la que más amplio tenemos desplegado aquí en el país, por eso pueden ustedes incluso hacer llamadas, pero solo para que se fijen que aunque ya comenzamos a tener tecnología 4G desplegada, no tenemos un despliegue en todas las zonas, ni tenemos un correcto despliegue. Generalmente son las ciudades más importantes en donde alcanzamos esto. Y, por ejemplo, cuando estoy aquí en Guayaquil, el nivel de navegación de 4G es bastante bueno, pero si voy a otras ciudades, en mismos Cuenca, eh, si no estoy en un lugar o en una zona céntrica en donde sí está desplegada la tecnología, pues las tasas de transmisión bajan. Entonces, sí, toda la razón con respecto a eso. Nosotros vamos atrasados en el tema de telecomunicaciones, es una parte por falta de interés, un tema político también, pero también es por costos, ¿ok? Entonces, esas dos También, cosas ingeniero, juegan. creo que Ajá. otra resistencia también tenemos la gente, las personas a veces no les gusta, son muy acostumbrados a lo tradicional o conservadurismo, y no les gusta actualizarse. Correctísimo. Y eso es algo en lo que se lucha todos los días. Y la gente que estamos en tecnología, ustedes, yo, luchamos todos los días con eso. Si ellos están contentos o se han acostumbrado, así tengan problemas, a realizar, yo qué sé, todos sus análisis de contaduría a través de un Excel y uno ofrece una solución técnica con una base de datos en donde puede acceder de manera rápida, inmediata y eficaz. Igual la gente no, por lo general dice, no, no necesito, no quiero invertir en eso, aunque sepan que les puede mejorar, porque la gente también no tiene mucho el riesgo de inversión. Eso sí es algo que tenemos muchos inconvenientes. Imagínense que hubo, no me acuerdo si era en Perú, que alguna gente fue a romper las antenas de telecomunicaciones porque pensaban que daba COVID. No, aparte decían que eran cancerígenos, así que También, eso del cáncer ha sido durante toda la época que se han instalado antenas de telecomunicaciones. Yo me acuerdo que también en Cuenca hubo un gran revuelo porque quisieron ponerle en un sector y decían que les va a dar cáncer.
o sea, cosas así que les interrumpían, que no podían escuchar la radio, aunque trabajan totalmente en otras frecuencias, pero la gente decía que les interrumpía la radio, que no podían escuchar, cosas así. Entonces es un poco también de desconocimiento y esa forma también, como dicen, de ese pensamiento un poco de no arriesgarse o tener miedo a las cosas nuevas, pues sí es un problema que tenemos aquí en el país. Eso sí es Claro. totalmente. En Loja, de hecho, en género veo un tema por ahí legal de una zona de Loja por Ujú. salir a Malacatos, Ya, que habían puesto una antena y que los moradores decían que eso era dañino, cancerígeno y un montón de cosas. Y había bastante problemas legales y estaban yendo por el tema de una antena. claro, exactamente. O sea, esto es, y esto ha pasado siempre y en todas partes del país. Desde la introducción de las antenas de comunicaciones como tal, las de teléfono celular, o sea, ha comenzado a ver este tema de que sí, que generan cáncer, pero que no es así. O sea, con los años se hace constantemente estudios por la Organización Mundial de la Salud y no hay realmente una correlación entre tener cantidades de antenas con que el cáncer, con la relación del cáncer, no hay una correlación clara. Claro, y Entonces, vea que yo también estaba leyendo sobre ese estudio que habían hecho, porque o sea, también me llamó la atención, porque por ejemplo, en mi cuarto hay un router, entonces yo estoy, digamos, expuesto al cosas. Pero o sea, dice que, digamos, cáncer te da, pero put, si bajito te pega 7 días pegado o más o digamos, tu vida constante al lado del router. Pero no es así, digamos, exactamente. por ejemplo, yo estoy aquí en la computadora media hora y salgo afuera, lo que sí me voy a trabajar, pero o sea, no estoy expuesto todo el tiempo, o sea, a ese punto vamos. Claro, siempre obviamente hay que tener un cuidado, ¿no? De no exponerse si es que no es necesario. Si es que yo necesito trabajar, el router está al lado mío, pues ok, no hay problema, tampoco me voy a asustar. Claro, Pero siempre intentar exponerse un poco menos. Otra cosa importante es de que las señales, por ejemplo, las señales de telecomunicaciones, son igual que las señales emitidas por el sol en amplias frecuencias. Entonces, todo el tiempo y en toda, claro, en diferentes intensidades, todo el tiempo hemos estado recibiendo estas señales inalámbricas de manera natural o de manera artificial, como son. O sea, tampoco hay que asustarse ni tener mucho temor en ese tema. ¿Sí? claro. Pero, o sea, Así es. digo, el problema del Ecuador principalmente es la desinformación, porque, o sea, digamos, le tienen miedo a las antenas, a tantas cosas, pero después van Correcto. con el celular metido en el bolsillo, con el celular puesto aquí al lado del corazón, en el pecho. Exactamente, sí, o sea, es totalmente la desinformación. O sea, no les gustan las antenas, tienen miedo a las antenas, pero como dices, o sea, se ponen el teléfono, duermen con el teléfono al lado de la cabeza, etcétera. O sea, son cosas que no tienen. Por otra parte, la potencia a la que emite las señales de telefonía son mucho más bajas, y esto es un estudio que se realiza también constantemente aquí en el país, porque la Organización de Telecomunicaciones a nivel mundial exige es que se midan las potencias, porque lo importante aquí, claro que podemos tener una afectación por señales, no vamos a decir que no, ni desconocer eso, pero todo depende de la potencia con la que se emita. Si la potencia es baja, pues lo que se hace es, tenemos un menor problema. Aquí en el Ecuador nosotros trabajamos a mucha menor potencia de la que es la máxima recomendada, ¿ok? Entonces, ¿cómo se soluciona también eso? Y vean lo paradójico que es. Mientras más antenas se instalen en un sector, más antenas se tengan, estas antenas podrán trabajar a menor potencia, o sea, a mayor cantidad de antenas, mejor por el contrario, es más seguro, porque todas las antenas bajan su potencia, porque como ya tienen, no necesitan cubrir tanto terreno, necesitan cubrir un poco, porque ya enseguida tienen otra antena que les suple. Entonces, mientras más antenas existan, menos potencia la que trabaja. Claro, sí, estamos constantemente trabajando a máxima potencia en antenas de comunicaciones, vamos a tener una afectación de salud. Pero es muy importante también tomar en cuenta que no solo es la tecnología, sino la potencia a la que se mide. Si la potencia es baja, pues no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Chévere, buena discusión sobre este tema. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Ya, perfecto. Ahora tenemos el NFC, que es Near eh, Field Connected. ¿Okay?
o comunicación de campo cercano. Un conjunto de protocolos de comunicación que utilizan campos electromagnéticos, vean que el electromagnetismo está en todo lado, sea el rayo de luz o la antena de comunicaciones o lo que sea, que permiten que dos dispositivos se comuniquen entre sí con una distancia de 4 centímetros. Los dispositivos habilitados para NFC funcionan como tarjetas de identidad. Yo no sé si ustedes en los bancos ahora están dándoles las tarjetas, sean de débito o de crédito, Near Field Connect. Ustedes simplemente van al cajero y ya no introducen la tarjeta, sino ponen encima de un lugar en donde les dice que deben colocar. Entonces esto trabaja hasta 4 centímetros. ¿Sí? Sirve para esto de los contactless, que también se escucha mucho. Más a ingenieros se lo hizo más en los accesos a puertos de seguridad, bancos, cooperativas. Correcto. Hay servicios bastantes. La tarjeta de acceso no le permite ingresar a distintas áreas. Perfecto. Justo esto de la tarjeta de acceso es la tecnología, digamos, la padre del NFC, que se llama RFID. Funciona de la misma manera, es campos electromagnéticos, sino que también permiten una mayor distancia. Ya vamos a ver eso a continuación, pero es lo mismo, el concepto es lo mismo, solo que este NFC está más centrado a un tema de, por ejemplo, pagos, tarjetas inteligentes y demás. Y justo siguiendo a eso viene lo que tú comentas, la identificación por radiofrecuencia, RFID, ¿ok? O RFID. Esta también utiliza campos electromagnéticos, es la tecnología anterior a la NFC, pero también utilizada, como decía el compañero, para accesos, por ejemplo, para rastrear etiquetas electrónicas. Yo no sé si han visto también cuando hacen estas carreras, los 20K por la ciudad, etcétera, cuando tienen la llegada, generalmente dice retire su chip. ¿Qué es el chip? Es este RFID. Es un chip que usted se lo coloca y cuando pasa por la meta, reacciona a la radiofrecuencia que están, porque tienen dos antenas de radiofrecuencia, reaccionan con su chip y extraen de ahí la información. Entonces leen la información, dice, es tal persona, es Ricardo el que acaba de llegar con la hora tal. Entonces, no sé si ustedes han visto que dicen, vamos a tener una carrera, por favor inscríbase y retire su chip. Ese chip es esta tecnología. La diferencia entre NFC con RFID es de que le permite, NFC es para menor distancia, como ven, 4 centímetros. En cambio, dependiendo de la tecnología RFID, ustedes pueden tener incluso hasta algunos metros. Claro, las antenas para eso son un poco caras, pero pueden tener incluso metros para leer esas tarjetas. Entonces eso pasa cuando son carreras. Ahí simplemente pasas y como eso lee a metros de distancia, pues registra tu llegada. Tu llegada. Por ejemplo, otra que también en los supermercados pasa, ¿no es cierto? Que tienen esas antenas en las entradas y las salidas. Si yo voy con algo que tiene un identificador por radiofrecuencia, paso por ahí, va a reaccionar con la antena y lo que va a hacer la antena es dar una alarma, que es ese pitido que suena. Entonces ese es el funcionamiento. Esas antenas, como digo, son un poco caras debido a que cubren varios metros. Entonces ahí están los dos. Son prácticamente, podríamos decir, la misma tecnología, sino que NFC es más orientada a tema de pagos, ¿sí? La distancia es mucho menor porque tiene que ser más segura. Imagínense que NFC funcionaría como RFC, digamos como RFID, y yo pueda leer a metros de distancia. Entonces, una persona que sea maliciosa, malintencionada, podría poner una antena en algún lado y estar todo el tiempo extrayendo información de las tarjetas. Entonces, por eso NFC es como que muy restringida la distancia para procurar ese robo de información. No sé. ¿Ya? Perfecto. ¿Dudas con respecto a estas dos tecnologías? Que, como digo, tienen nombres distintos, por más que todo por el tema de aplicación, pero la tecnología en sí es la misma. ¿No? Perfecto. Y de ahí pasamos a nuestro famoso Wi-Fi, ¿no es cierto? La 802.11, que es el protocolo IEEE. Un estándar en todos los hogares y oficinas, claro, es el estándar que utilizamos normalmente. Aunque es una opción barata, puede que no se adapte a todos los escenarios debido a su alcance limitado
y a su consumo de energía 24/7. ¿Qué es esto del consumo de energía 24/7? Que todo el tiempo va a consumir una gran cantidad de energía, y el tema del alcance limitado es lo que veníamos hablando y que yo sé que en algún momento quizás ustedes han sufrido, o en carne propia, o quizás de algún familiar o algún amigo que dicen, yo pongo el router aquí, pero a mi sala ya no llega la señal. ¿Por qué es eso? Porque el alcance, si bien en campos amplios puede tener un mayor alcance, pero ya en casas, por el tema de los objetos que hay y que interrumpen la transmisión de la señal, se va degradando, se va perdiendo la señal. Entonces, eso digamos que, si bien es una opción barata también y que se puede utilizar, a veces probablemente pueda que no sea tan adaptable. Depende del escenario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver aquí un pequeño resumen gráfico de lo que hemos estado viendo, pero en cuanto, aquí vamos a ver tasas de transmisión, data rate, consumo, o la potencia de consumo, y el rango, o sea, a cuánta distancia se puede transmitir. Entonces aquí tenemos el Wi-Fi está en primer lugar, tenemos aquí que puede transmitir datos de manera teórica según el protocolo a 1 gigabyte por segundo. ¿Sí? El consumo, como decíamos anteriormente, es alto, y si ustedes se fijan, tenemos una distancia más o menos un poco menor a 1 kilómetro, ¿ya? Con antenas Wi-Fi obviamente especializadas, no con las comerciales que tenemos en las casas. Pero el estándar nos permitiría casi llegar al kilómetro de distancia con la tecnología. Luego, después de eso, tenemos la 4G LTE, ¿sí? Que tenemos a 100 megas de transmisión. Tiene un alto consumo también, pero esta sí puede llegar, vean ustedes, hasta casi los 100 kilómetros. Las antenas, la potencia de las antenas. Obviamente, esto no es lo más deseable, sino, como les decía, poner muchas antenas que me vayan cubriendo mayor parte del terreno con menor potencia. Estamos hablando que el protocolo trabajando a máxima potencia. ¿Ya? Luego tenemos tecnología Bluetooth. Vean que la tecnología Bluetooth está de azul. Tenemos tasas de transferencia de más de 10 megabits por segundo hasta un poco más de, podríamos decir hasta como más bajo, un poco más de 100 bits por segundo. O sea, tenemos un amplio rango de transmisión en tecnologías Bluetooth, pero si ustedes ven en protocolo de manera general, puede permitirnos, como digo, tecnologías especializadas como Bluetooth de largo alcance, pueden permitirnos tener hasta casi 100 metros, poco menos. ¿Ok? Luego viene LTE categoría 0, es similar a la LTE 4G, pero digamos es una tecnología que también está recién estabilizándose en adopción para IoT. Vean que también algo que me olvidé de decirles es de que los recuadros que están de manera continua, o sea, no interpuntados, son ampliamente adoptados. En la parte de arriba está. Si tenemos punteados, o sea, con puntitos, se consideran nuevos estándares, y si es que son con rayas, como por ejemplo la LTE categoría 0, es que está estabilizada la tecnología, pero está en proceso de adopción, o sea, está comenzándose a adoptar. Ok, aquí tenemos tecnología Zigbee, tecnología Zigbee, como podemos ver, que son estándares nuevos, la 802.11, que es tecnología Wi-Fi, pero AH, es como una evolución de la tecnología Wi-Fi estándar. Tenemos otra tecnología que es Z-Wave, ¿okay? Estos ya son más nombres comerciales, pero se utilizan igual como les había comentado a nivel de capa de física, ¿ya? Luego tenemos otra también que es utilizada, Sigfox o OnRamp, ¿ya? Son tecnologías propias. Recuerden que esto que estamos hablando aquí son tecnologías propias o que se pueden utilizar con IoT, no de manera general, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, estas tecnologías Sigfox, OnRamp, Z-Wave, Zigbee, tienen tasas de transmisión bastante bajas si ustedes se fijan. Entonces yo no podría, por ejemplo, conectarme a internet y ver un video en YouTube a través de estas tecnologías. Son exclusivamente para uso de IoT, porque sé que voy a mandar pocos datos o poca cantidad de datos que no me saturen el ancho de banda. Si ustedes se fijan, esta Sigfox, esta OnRamp tiene muy poco consumo, potencia de consumo, vean, bajo,
tiene un amplio rango de trabajo, están casi por los, on-ramp está por 100 kilómetros, imagínense, Sigfox un poco menos de los 100 kilómetros, y eso principalmente hay que tomar en cuenta. ¿Alguna consulta con respecto a esta gráfica? Fijémonos más que nada en la gráfica, la explicación. ¿Una duda? ¿No? ¿Queda claro? Perfecto. Luego, ahora vamos a proceder a la capa de datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un protocolo que se conoce como IEEE 802.11.15.4, ¿ya? Es también inalámbrico, ¿ya? Así como el 802.11 que le conocemos al Wi-Fi normalmente, el nombre técnico es IEEE 802.11, aquí tenemos el protocolo 802.15.4. Estándar de radio para conexión inalámbrica de baja potencia. Este es centrado en un menor consumo. Si hablamos de baja potencia, quiere decir que el consumo va a ser muy bajo. Se usa con Zigbee y 6 LoWPAN. Ya vamos a ver qué es esto. ¿Ya? Y otros estándares para construir redes inalámbricas integradas. Entonces, si yo en la capa de datos puedo también pensar en utilizar a través de estas tecnologías Zigbee, este protocolo 802.11.15, que son estándares de comunicación inalámbrica de baja potencia. Esta tecnología también sí hay, el 6 LoWPAN, esta no hay en el país, al menos yo no he encontrado, porque esto trabaja, es como una versión del IPv6, pero para conexiones inalámbricas de baja potencia, pero Zigbee sí hay, es un poco caro la tecnología Zigbee, eso es algo que a mí no me agrada mucho, es un poco caro, pero sin embargo esto sí podemos nosotros adquirir en tiendas electrónicas sin mayor inconveniente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esta tecnología? Aquí estamos viendo, y recuerden, ya no es capa física, aquí estamos viendo la capa de datos, ¿ok? Igual, vamos a ver este LP-WAN, ¿ok? Es un tipo de red que permite la comunicación a través de un mínimo de 500 metros. Miren, esto habla de mínimos, o sea, es bastante extenso, medio kilómetro mínimo. LoRaWAN, que es también una tecnología que sí se puede conseguir aquí en el país. De hecho, los dispositivos LoRa de comunicación, no LoRaWAN, LoRaWAN son como una especie de antenitas, tienen mucha distancia, o sea, pueden ser utilizados para mucha distancia, son obviamente un poco más caros que son antenas, pero los dispositivos LoRa, que serían los que van conectados a mi dispositivo IoT, están en un precio que no pasan de los $10, ¿sí? Esos obviamente tendrían que ir conectados a esta antena LoRaWAN, que me da la cobertura total, pero no son muy caras, no es muy cara esta tecnología. Quizás, claro, obviamente la antena estará por $50, $60, una LoRaWAN, pero funciona muy bien. Ojo, esto es en la capa de datos, protocolos de comunicación que no trabajan a las... no es que se pueda conectar a un router, tienen su propio estilo de comunicación, justamente por esto el tema del guardar consumo, la baja potencia, ¿ya? Entonces, este LoRaWAN es un ejemplo que está optimizado para bajo consumo de energía. Todas estas, si ustedes se fijan, todas estas tecnologías en la capa de datos que estamos viendo para el IoT están muy centrados en el consumo. Porque, como decía, lo importante de IoT es intentar tener la mayor cantidad de distancia de comunicación, pero también con el menor consumo de energía. Justo por el hecho de que la gran mayoría de aplicaciones van a tener que ser móviles y no voy a poder estar conectándome a un toma de energía eléctrica en cualquier lugar, sino muy probablemente simplemente con una batería. Entonces están optimizados para este bajo consumo de energía. ¿Ya? El 6LoWPAN que estábamos viendo es una versión de menor potencia del IPv6, justo lo que les estaba explicando, que reduce los tiempos de transmisión. ¿Ok? Es como el IPv6, nosotros conocemos la evolución del IPv4 que estamos utilizando actualmente, ¿sí? Pero de menor potencia. Entonces ese es el famoso 6LoWPAN. ¿Ya?
preguntas en temas de capa de red. También podemos utilizar IPv6. Si por ejemplo estamos utilizando Ethernet, digamos que estoy dentro de mi casa, no tengo mucho problema en el consumo porque sí puedo tener un toma encendido, utilizo IPv6 a través de Ethernet y pues es la actualización, ¿no es cierto?, del IPv4 que habíamos estado viendo. Esto ustedes deben conocerlo hasta mejor que yo. Sirve para identificar dispositivos dentro de una red. Lo importante del IPv6 es que cada dispositivo va a tener ahora un registro único, una IP única. Entonces, prácticamente este tema que decía, necesito IP pública, ya no, obviamente cuando ya se implemente de manera amplia, porque ya existen las primeras pruebas, pero cuando se implemente de manera amplia, ya vamos nosotros prácticamente a estar conectados de manera directa a Internet. ¿Ya? Entonces, IPv6 también es una tecnología que puedo utilizar con IoT, siempre y cuando el consumo yo sepa que puedo soportar ese consumo, ya sea porque va a estar conectado todo el tiempo mi dispositivo a un toma eléctrico, porque si no, si es que va a ser totalmente móvil, lo que sí deberíamos preocuparnos es en el tema de consumo, de buscar una tecnología que consuma lo menos posible y que brinde la capacidad o la distancia de comunicación que yo quiero. Entonces IPv6 también es una opción. Obviamente también entra aquí IPv4. Si es que yo quiero hacer una comunicación de IoT mediante IPv4, perfecto, puedo hacerlo también. Aquí podríamos poner IPv6/IPv4, pero quería darles un poquito más la explicación del IPv6, ¿ya? Pero ahí estarían las dos tecnologías, IPv6 o IPv4 en capa de red. Consultas, ¿no? Y ahí ya saben, ahí hacemos una discusión así chévere como hicimos hacer con el tema del ET. Ok, ahora vamos a la capa de transporte. Entonces, para eso nosotros tenemos el famoso protocolo de control de transmisión, o el TCP. ¿Ya? El protocolo dominante para la mayoría de las conexiones de Internet, ofrece comunicación de host a host, rompiendo grandes conjuntos de datos de paquetes. Cuando estoy enviando un paquete grande, en paquetes pequeños individuales, ¿no es cierto? Reenvía esa información y cuando se recepta en el host receptor, lo que hace es reensamblar los paquetes de la forma en la que fueron rotos y pues obtiene ya el paquete grande que fue enviado. ¿Sí? No hay mucho de qué explicar aquí, entiendo que esta es la tecnología que usamos tradicionalmente, ¿cierto? Ya. También tenemos otra tecnología que quizás es menos utilizada, pero también es ampliamente adoptada, que es el protocolo de datagrama de usuario, el famoso UDP. Vean que estas tecnologías estamos hablando, yo sé que parece que estamos chocando por el tema de redes, pero siempre ustedes métanse en la cabeza que estoy hablando del tema de IoT. O sea, IoT también trabaja sobre estas tecnologías. Un protocolo de comunicaciones que permite la comunicación de proceso a proceso y funciona sobre IP. La ventaja del UDP es que las tasas de transmisión son mayores, ¿cierto? Es mucho más rápido, porque no tiene que hacer ese handshake cada vez que hace la comunicación, ¿sí? Se adapta mejor a aplicaciones que requieren transmisiones de datos sin pérdidas. Por ejemplo, se utiliza mucho UDP de manera tradicional, ahorita no voy a hablar en IoT, pero se utiliza mucho para cuando tenemos canales de voz o canales de video, ¿cierto? Por el tema de velocidad y baja latencia, mucho mejor que el tema de TCP. ¿Ya? Consultas aquí en las capa de transporte. No, ingeniero, todo está claro. ¿No? De mi parte está claro. Ok. Hágame un favor, ¿hasta qué hora tenemos la clase hoy? Hasta las 10:45. Si no estoy mal. Sí, no es cierto. No se acuerda. No me acuerdo, ingeniero. Disculpe. 10 sincero. 10:45 creo que es. Sí. Se me acaba de ir así. Sí, 10:45, ingeniero. Perfecto. Se me acaba de ir un momento, pero se despejo. Ya. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya en la capa de aplicación. Y aquí vamos a ver unos protocolos que sí van a ser nuevos. Estos sí van a ser nuevos con relación a los que hemos estado observando. Entonces, tenemos primero el protocolo de cola de mensajes avanzados, AMQP. ¿Ya? Es una capa de software. Vean que esto ya es aplicación.
que crea interoperatividad entre el middleware, que sería nuestro dispositivo que se encuentra en el medio de mensajería, y ayuda a una serie de sistemas y aplicaciones que trabajen juntos, creando una mensajería estandarizada a escala industrial. Este es más utilizado para temas industriales. Si yo necesito, por ejemplo, comunicar varios dispositivos IoT que se encuentran dentro de mi industria, puedo utilizar el protocolo de cola de mensajes avanzado, que lo que hace es generar la interoperatividad en el middleware. ¿Qué significa esto? Que como voy a tener múltiples dispositivos enviando información todo el tiempo, lo que hace es encolar o hacer un queue, como se le conoce de manera técnica en inglés, el queue, es ir programando qué dato va a ir entrando. Por eso dice que los encola. Entonces dice, a ver, este entró, ve según la prioridad, entró este y los va encolando, va diciendo, a ver, tú vas a pasar primero a la red, después vas tú, después vas tú, después vas tú. Imagínense que es como el portero de un bar, ya. Entonces, este protocolo lo que hace es generar la interoperatividad porque va a permitir va a ir encolando según las prioridades que tenga, la importancia que tenga, tiempos de llegada, etc. Eso es lo que se encarga este protocolo. ¿Ya? Es más, como digo, utilizado, y como dice ahí en la diapositiva, es más utilizado en temas en la industria. ¿Ya? Aquí tenemos otro, protocolo de aplicación restringida, el COAP. Protocolo de ancho de banda restringido. Aquí principalmente lo que se ocupa es que el ancho de banda de la comunicación sea pequeño, o narrow band, como también lo conocemos en el área de telecomunicaciones, y de red también restringida, diseñado para dispositivos con capacidad limitada para conectarse a una comunicación de máquina a máquina. ¿Okay? Si yo quiero conectar, no sé, mi carro a otro carro, podría utilizar esta tecnología, ya que quizás ahí necesito, como tengo capacidad limitada de datos para enviar, necesito anchos de bandas pequeños para que vaya como simplemente ahí camine mis datos, mi protocolo de datos. ¿Ya? Es también un protocolo de transferencia de documentos, vean que también puedo utilizarlo para transferir documentos que se ejecutan sobre el protocolo UDP. Entonces se coloca en UDP, y sobre UDP, el que hace ya la aplicación o la transición que había comentado, ¿no es cierto?, entre nuestros datos y ya los que entiende la máquina, tanto la computadora como la comunicación va a entender, que son ceros y unos, pues este es el que va encima sobre el protocolo UDP. Bueno, esto es aplicación. Entonces, ¿alguna consulta con el protocolo de aplicación restringida? Es más que todo, aquí este protocolo es cuando vamos a utilizar en el famoso concepto que está dentro de IoT, que se llama M2M, o Machine to Machine, M2M, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a conectar dos máquinas, no necesariamente va a llegar a mí, sino, por ejemplo, este protocolo podría utilizarse para, pongamos un ejemplo, carros inteligentes. Entonces, tengo carros que están a mi alrededor, y estos carros se comunicarían conmigo, y a su vez yo con ellos, para indicarles, por ejemplo, a qué velocidad estoy viajando, qué dirección estoy tomando, y así poder tomar previsión. O puedo mandar un aviso de que estoy comenzando a tener una falla en el motor, y avisaría al resto de carros para que puedan tener cuidado, ¿no es cierto?, con la información que ellos están recibiendo. Entonces, principalmente para estas comunicaciones machine to machine, o máquina a máquina, son las que se utiliza este COA. Preguntas con respecto a eso. ¿No? Muy bien. Vamos con la siguiente. Servicio de distribución de datos. Protocolo versátil de comunicación entre pares que hace de todo. Su nombre mismo lo indica, es bastante versátil. Desde el funcionamiento de pequeños dispositivos hasta la conexión de redes de alto rendimiento. El DDS agilita el despliegue y aumenta la fiabilidad, reduciendo también la complejidad en los datos. ¿Ya? Entonces, esto es un protocolo que
tiene a su funcionamiento muchas ventajas con respecto a los demás, ya que se preocupa de la fiabilidad de los datos a través, por ejemplo, de un QoS, ¿sí? La calidad del servicio que está ofreciendo, reduce la complejidad, por ejemplo, en temas de comunicaciones, o cuando vamos a hacer redes mesh, que ya vamos a ver eso después, ¿sí? Reduce la complejidad y también agiliza el despliegue, quiere decir que es más rápido en levantar la infraestructura, ¿ok? Preguntas con respecto a esto. Pueden decir cuál es la aplicación. Al ser un protocolo versátil, la aplicación es como genérica. Podemos utilizarlo de muchas maneras, machine to machine, envío de mensajes, etc. O sea, por eso es un protocolo versátil. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Perfecto. Y ahí tenemos el famoso transporte de telemetría de colas de mensajes, MQTT, como pequeño, no podría decir anécdota, sería como curiosidad. Cuando nosotros hace algunos años utilizábamos el Messenger de Facebook para enviar mensajes, lo que utilizábamos es esta tecnología por dentro en capa de aplicación para enviar esos mensajes. Este transporte de telemetría de colas de mensajes era la que utilizaba Facebook durante un tiempo para hacer todo el envío de datos. Ahora no sé qué tecnología está utilizando actualmente, pero hubo un tiempo en la que nosotros nos comunicábamos a través de esto, claro, como son tecnologías transparentes, o sea, no sabemos qué tecnologías utiliza, no sabíamos, pero Facebook, nosotros de ley en algún momento utilizamos esta tecnología. Entonces, este es un protocolo orientado a la mensajería, ¿ya? Diseñado para comunicaciones ligeras de máquina a máquina, también es machine to machine, y utilizado principalmente para conexiones de bajo ancho de banda a lugares remotos, o sea, a distancia. Bajo ancho de banda quiere decir que no puedo mandar mucha información, deben ser mensajes pequeños, ¿sí? MQTT utiliza un patrón editor-suscriptor y es ideal para pequeños dispositivos que requieren un ancho de banda eficiente y el uso de la batería. Aquí es clave esto. Por eso es muy utilizado MQTT en la actualidad por muchos proyectos. Pueden ustedes buscar incluso en las páginas que yo les dije, pongan MQTT, van a ver la cantidad de proyectos que utilizan esta tecnología porque utiliza de manera eficiente el ancho de banda. También tiene un QoS, podemos configurar nosotros el QoS, esto la calidad del servicio que queremos dar, aumentando redundancia, quiere decir que en QoS, en el QoS 1, por ejemplo, si es que se pierde el paquete no lo reenvía, en QoS 2, si se pierde el paquete, manda una notificación de que el paquete se ha perdido, no ha llegado de manera correcta. En QoS 3, que son 3 calidades de servicio que tiene, aparte de mandar, solicita que reenvíe el paquete. Entonces yo puedo ver la calidad de servicio que quiero dar según mi aplicación, ¿ya? Entonces, no sé si es que tienen claro el concepto editor-suscriptor. ¿No? Vamos a ver aquí. MQTT. Vamos a buscar una gráfica muy chévere de esto. Aquí está. Perfecto. Esta podemos, sí se observa. Sí, normal. Ya, perfecto. Entonces, esto es el famoso publicador suscriptor. ¿Qué es lo que hace? Tengo un broker MQTT que sería como una especie de servidor MQTT que puede ser instalado, como ustedes ven aquí, por ejemplo, en Raspberry, en este ejemplo que están haciendo con Raspberry. En Arduino muy probablemente también se pueda hacer. Yo nunca he hecho un Arduino en lo personal, siempre he utilizado Raspberry para utilizar este protocolo, pero muy probablemente yo creo que sí se puede hacer este protocolo, un servidor de protocolo también en Arduino. Como cliente sí funciona en Arduino, eso 100% asegurado, ¿ya? Entonces, este MQTT Broker es como nuestro servidor, puede ser también un servidor, ¿no es cierto? Un servidor grande, dependiendo de la cantidad de datos que vaya a recoger, puede ser una computadora también el broker. Entonces, aquí tengo muchos sensores, dispositivos con diferentes sensores, tengo Arduinos, etcétera,
y lo que hacen es mandar información. Si ven que están publicando aquí, hacen publish de 75 grados Fahrenheit en el tópico temperatura. Entonces, yo como suscriptor, desde mi computadora o mi teléfono celular, desde donde yo pueda conectarme, simplemente le pido al broker, le digo, dame la información que está en el tópico o en el tema temp. Ustedes ven, aquí está el tema temp, es de temperatura, entonces digo, me voy a suscribir a temp. Y lo que voy a comenzar a recibir es toda la información de mis diferentes sensores que estén enviando a este tema o tópico, ¿ya? Temp. Entonces, si hay otro sensor que manda 20, entonces recibiré acá 20. Entonces, eso es el famoso publicador suscriptor. Yo me suscribo a un canal, a un tópico que se le conoce de manera técnica en este protocolo, me suscribo a un tópico y, ok, tengo la información de ese tópico. Por ejemplo, yo podría tener múltiples tópicos. Yo podría tener el tópico temperatura, podría tener otro tópico humedad, podría tener otro tópico que diga intensidad de la luz, etc. Muchos, varios, los que yo necesito. Y desde mi computadora yo podría decir, ok, quiero ver la temperatura. Me suscribo al tópico temp. Ahora quiero ver humedad, cómo está la humedad actualmente. Entonces me suscribo al tópico humedad y voy a recibir toda la información desde el broker, obviamente, porque me estoy conectando al broker. El broker recibe desde los sensores, ¿ya?, toda la información que esté en ese tópico. Si se entiende, vean, aquí hay otro ejemplo. Es como que todos los datos de mis sensores yo los divido por temas. Entonces este va a ser, todos los sensores de temperatura van a conectarse al tema temperatura. Todos los de humedad se van a conectar al tema humedad. Entonces, cuando yo quiera verificar cuál es la temperatura, me conecto al tema temperatura y ya tengo la información de todos mis sensores que tengan temperatura, obviamente. Igual, si es humedad, me conecto al tópico humedad y recibo la información de todos mis sensores. ¿Ya? Vean, aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes ven aquí, vean que el broker MQTT puede recibir información de laptops, puede recibir de bases de datos, de servidores, del Raspberry Pi. Intel Edison es una especie de Raspberry, pero de Intel. Vean, puede recibir información de Arduino, de un teléfono celular, etcétera. Es muy, muy, muy práctico para utilizar, más que todo también es ordenado por el tema de tópicos. Entonces es muy práctico utilizar esta tecnología y es una de las más ampliamente utilizadas para hacer proyectos de IoT. ¿Ya? No sé si queda claro o se confundieron. No sé, dígame nomás con toda la confianza. ¿No? ¿Queda claro? Aparte no es bien. Perfecto, perfecto. Ya saben, si es que sin miedo, si es que queda alguna duda, pues ahí me cortan. Aquí tenemos, miren, resumen OSI IoT. Aquí tenemos otra, perdón, otra gráfica. Solo que en la capa de red, aquí están incluyendo también ya la capa física, se la ponen en una sola. Entonces, si vemos aquí tenemos el IEEE 802.15.4, que era el protocolo que habíamos estado viendo. Tenemos el tema de Bluetooth, tenemos el tema de Wi-Fi, tenemos el tema de LTE. Recuerden que esto es para IoT, a pesar de que hay tecnologías que utilizamos normalmente para otras cosas, como la famosa Wi-Fi, una tecnología que también es compatible, o LTE, que utilizamos normalmente para nuestro teléfono celular, también es una tecnología totalmente compatible con IoT y se la puede utilizar. En la capa de comunicación, en los protocolos que van a Internet, entonces utilizamos UDP-TCP, como habíamos visto en la parte superior, y para la capa de red, para la identificación, ¿no es cierto?, de nuestros dispositivos, podemos usar IPv4, como les había dicho, IPv6 o 6 Low PAN. ¿Ok? Aquí puede quedar hasta mucho más claro lo que se estaba comentando. Y sobre esto, obviamente, están estos protocolos UDP-TCP. Ya sabemos que ya conocemos cómo funcionan estos protocolos. Luego tenemos para la transferencia de datos.
Aquí es interesante para la transferencia de datos, vean que tenemos la tecnología CoAP. También podemos comunicarnos a través de HTTP, clave eso, también podemos hacer esa comunicación si queremos a través de dispositivos IoT, a través de tecnología HTTP, pero aquí tenemos que procurar seguridad, por eso están los TLS, que son los que implementan el HTTPS, y el DTLS, que implementa la seguridad, digamos, orientado para bajo consumo, porque el típico HTTP y con TLS es lo que nosotros conocemos tradicionalmente, que hemos venido trabajando sobre las redes, sean alámbricas e inalámbricas, pero protocolos, por ejemplo, TCP, con IPv4 y HTTPS, lo normal que estamos comunicando. ¿Podemos hacer esto en baja potencia? Sí. Incluso habíamos visto que aquí tenemos el 6LoWPAN, que es lo mismo que el IPv6, pero para baja potencia, ¿cierto? Pero también es importante, aunque no vamos a verlo en este momento, que ustedes se fijen que es fundamental, y esto habíamos hablado en la primera clase que tuvimos de la materia, que nos centremos mucho en el tema de la seguridad, o que nos preocupemos también de la seguridad. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es que el dispositivo funcione, que transmita la información, pero si podemos agregar sobre esto una capa de seguridad, pues perfecto. Yo en lo personal les comento que MQTT se puede agregar una capa de seguridad, lo he hecho a través de TLS, ¿sí? Entonces, hacía la comunicación cifrada. Entonces hay que tener mucho, esto de aquí es importante, y lo puse también, esta gráfica lo puse, una porque es bastante visual y otra porque también toma en consideración el tema de seguridad, que si bien no nos atañe a nosotros, esto debería ser materia de seguridad como tal, pero sí tenemos que tocarla porque es muy importante para el tema de ello. Y luego tenemos en aplicación, entonces podemos utilizar REST APIs por una parte, podemos enviar de tipo datos de JSON, IPSO, archivos binarios, etc. Pero recuerden, y eso siempre tienen que tener en mente, que cuando hablamos de IoT, lo principal es de que ustedes sepan que no es para enviar, en su mayoría de aplicaciones o en su gran mayoría, no es para enviar grandes volúmenes de datos, hacer transferencias yo que sé, de video o ver un video. No, es siempre para enviar más que todo información de texto, textual, o información de sensores, información que nosotros hemos recogido, por ejemplo, de nuestros sensores en la práctica. Esa información que es pequeña, esa es perfecta para ser enviado por IoT, porque el consumo es mucho menor. Entonces eso siempre tienen que tenerlo en mente. Entonces luego ya después de esto es capa de aplicación, ya vendría la aplicación IoT como tal, que es, por ejemplo, un sistema web en el que yo me conecto y al que yo administro, o el manejo de dispositivos, pero sí es superior, ¿no es cierto?, en la capa de aplicación mismo, pero ya es más alto, es, digamos, mi administrador de los diferentes dispositivos. ¿Alguna duda con respecto al resumen? ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo escogemos la mejor tecnología? Aquí tenemos conectividad Wi-Fi del dispositivo a la nube. Interesante. Puede que esta sea una de las opciones que ustedes van a utilizar para su proyecto final. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso? Cuando yo voy a hacer un deployment o un despliegue indoor, o sea, quiere decir dentro, no va a ser en campo abierto, sino va a ser dentro, por ejemplo, en mi casa, como habíamos comentado también, donde podríamos aplicar esto, ¿sí? Para pequeños despliegues. Tampoco es que con tecnología Wi-Fi voy a poder hacer una mega red. No, es más orientado para pequeños despliegues, ¿ya? Y low barrier es bajas barreras, o lo que les había comentado. ¿Cuáles son las barreras? Pues es mi pared, es mi refrigerador, etcétera. Todo lo que interrumpa el paso directo de mi onda electromagnética, ¿no es cierto?, que es la que está enviando. Entonces, si yo tengo
digamos, estos serían los casos de uso, los más prácticos para cuando voy a utilizar tecnología Wi-Fi. Si ustedes ven aquí, puedo utilizarlo mediante un router de casa, lo que hace que sea más barata la solución, porque obviamente el router ya lo tengo, ya lo he de adquirir y simplemente voy a utilizar ese router. Y ahí vendría a un dispositivo IoT en la plataforma cloud. Esto no se preocupen, esto es el siguiente tema. Y finalmente, claro, tenemos el manejo, la interfaz, donde tenemos la información. Ahorita nuestro proyecto lo que hemos estado haciendo es, aquí lo que sería aplicación industrial, sería de cambiarle por nuestra aplicación y la conexión es la que estamos ahorita. Después vamos a saltarnos de esta parte, desde la comunicación hasta nuestro cloud. Ahorita nuestra comunicación iría directamente a nuestra ya. Ventajas. Aquí dice no recurren costos. Obviamente si voy a utilizar un router de casa, pues no voy a recurrir en costos extras. Si voy a utilizar wifi a través de antenas, ahí sí, muy probablemente tenga que comprar las antenas. Creo que están Ubiquiti, están más o menos unos $50. ¿Sí? Hay menos restricciones de ancho de banda, ya que al utilizar, por ejemplo, wifi, ya sé que tengo amplio ancho de banda para utilizar, porque por aquí sí puedo ver videos y demás, y solo voy a utilizar un pequeño espacio de todo ese ancho de banda para enviar mi información, que ya decíamos que es pequeña, muy pequeña. Entonces tengo obviamente menos restricción de ancho de banda. Baja latencia, ¿qué quiere decir esto de baja latencia? Tiene menos demora. La latencia es la palabra técnica para decir retraso, ¿ya? Entonces, si tengo alta latencia, eso se ve, por ejemplo, cuando se hacen transmisiones en vivo. Que una persona está hablando, si ustedes han tenido la oportunidad de ver una disertación en vivo y tener también un dispositivo en la que ven la transmisión, y ven que la persona ya habló una palabra y después de 1 o 2 segundos está recién diciendo esa palabra en el dispositivo, en la transmisión, esa es la latencia que tiene la comunicación, de 1 o 2 segundos. Siempre se intenta reducir esto para que sea más eficiente. Igual si a ustedes les gustan los juegos, yo en lo personal no he jugado juegos en línea, pero entiendo que también es importante ahí tener una baja latencia para que sea más en tiempo real, porque si tengo alta latencia, si yo quiero, no sé, matar a algún enemigo y hasta que el comando que yo mandé para matar, capaz ya me mataron, hasta que el comando llegue al servidor y se ejecute y demás. ¿Ya? O sea, aquí un segundito, vamos a ver el chat. Así mismo es, ya, supongo que está hablando de los juegos, ¿sí? Entonces, eso es latencia, ¿no es cierto? Si yo tengo baja latencia, quiere decir que soy más rápido. Si estoy hablando alta latencia, quiere decir que soy más lento. O sea, alta latencia es malo, baja latencia es bueno. Ahora vamos a intentar acordarnos de eso. Ya. Desventajas. Entonces, aquí viene, tenemos que controlar la conectividad. ¿Cuál es el problema de esto? No sé si les ha pasado que a veces ustedes están en su casa, se viene la familia, préstame la clave de internet, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Comienzan a conectarse y comienzan algunos a tener internet, unos tienen, otros no tienen, luego los que tenían ya no tienen, o sea, no son dispositivos diseñados para tener mucha cantidad de clientes y por lo tanto algunos desconectan, otros se conectan, es problemático, entonces hay que controlar esa conectividad. A la final, si yo tengo conectado a mi router de casa, viene mi familia y comienza a conectarse, puede que mis dispositivos IoT comiencen a desconectarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente la desventaja es las barreras, porque ya estamos hablando de indoor, obviamente tendré muebles, tendré paredes, etcétera, que es una desventaja. Otra desventaja es que por lo general se utilizan routers caseros. Routers hay de todos tipos, ¿no? Perdón. Routers caseros, que son desde los que cuestan $20, creo, hasta routers que ya son más industriales, que obviamente ya me soportan más cantidad de dispositivos, tienen un menor manejo de red, ¿no es cierto?, de cómo transmiten los paquetes, etcétera, entonces, pero también son costosos. Entonces, una de las desventajas es que muy probablemente lo que vayamos a utilizar por costo es los routers caseros, y estos, si bien muchas veces cumplen con su objetivo, no son tan efectivos.
podríamos tener inconvenientes al rato de la transmisión. Y otra desventaja es que también hay que tener un poco de experiencia en la instalación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez han entrado en el router para configurar el Wi-Fi y dice escoge el canal, y hay canales del 1 al 13 si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué es esto de los canales? Es de que de todo el ancho de banda que se tiene, el protocolo divide a todo ese ancho de banda que está en los 2.4 GHz, esa es la frecuencia de trabajo. Todo ese ancho de banda divide en 14 canales. Entonces, si algún momento, y esto es un tip que les doy, si algún momento ustedes en su casa comienzan a tener como una deficiencia, una degradación de la señal, abran el router y cambien, no tienen que cambiar absolutamente nada de seguridad, ni el nombre, ni nada, solo vayan a donde dice channels o canales y coloquen ahí un canal distinto, porque puede que el router de mi vecino esté utilizando el mismo canal, o sea, exactamente la misma frecuencia, y ahí van a tener un choque, ¿ya? Van a tener un choque de paquetes, y como trabajan en la misma frecuencia, la misma tecnología, entonces va a haber un conflicto ahí, ¿ok? Entonces ustedes si cambian de canales, como que, bueno, tú andate por esta vía y yo me voy por otra. Tienen como 14 para jugar, ahí pueden ir cambiando los canales. Una forma también práctica de ver eso es a través de programas del teléfono celular que te permiten ver todas las redes Wi-Fi que están alrededor y sus respectivos canales de los que están funcionando. También hay programas en la computadora. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, dicen, estos canales están ocupados, pero veo que el 11 no ocupa a nadie de los vecinos. Entran a su router, colocan el canal 11 y listo. Saben que ese canal están utilizando solo ustedes y no van a tener conflicto con router vecinos, con señales de interferencias. Eso es un pequeño tip de telco que les doy, ¿ya? Entonces eso habla un poco de setup experience, o sea, un poquito de también intentar optimizar esa tecnología para la comunicación. Bien, ahora vamos a ver otra que es súper práctica, que es la conectividad celular. Ya sabemos que aquí este Industrial Application la vamos a cambiar por nuestro proyecto, ¿cierto? Nuestra aplicación que estamos creando, pero ahora se va a conectar a una torre celular, ¿ya? Luego va a ir a nuestro dispositivo IoT y finalmente tendremos un pequeño visor, un management para ver la información que estamos recabando. Casos de uso, pues este en cambio es outdoor, ¿no es cierto? De preferencia va a ser para aplicaciones que yo tenga fuera del local, ¿ya? También puedo tener indoor, porque ustedes saben, están con el teléfono celular y tienen señal dentro de casa como fuera de casa. Pero preferentemente sería más útil utilizarlo en aplicaciones outdoor, por eso está primero. Pero eso no quita que pueden hacer también deployments o despliegues en indoor, ¿ya? También se utiliza para dispositivos de baja potencia, esto ya habíamos visto que es importante, ¿no es cierto? Y también áreas con barreras. La ventaja de la tecnología celular es de que es más resistente a las barreras, por eso entra en nuestras casas y no tiene el mismo problema que el Wi-Fi. Entonces, son más resistentes a las barreras, tienen una menor frecuencia de trabajo, por lo tanto, tienen más capacidad de traspasar las barreras y entregarnos información. Entonces, pueden usarlo para esos casos. Ventajas. Se dice que podemos conectar en donde sea. Esto entre comillas porque sería en donde sea que tengamos cobertura celular. Ojo con eso. También tenemos baja potencia, obviamente sí, como decía, las más aplicaciones de baja potencia y de bajo costo. Este de bajo costo es un poco relativo, porque, ok, necesitamos nosotros el GSM, y el GSM debe estar en unos 30 a 40 dólares, ¿ya? Entonces, baja potencia, bajo costo. Diseñado para tráfico, obviamente esta tecnología, las tecnologías celulares, es diseñado para hacer llamadas, etcétera, entonces está diseñado para tener alto tráfico. Ya no va a ser lo mismo que tener nuestro router de casa, en donde viene la familia y ya comienza a tener problemas, sino es justamente para tener múltiples clientes. Está diseñado para este tráfico, ¿ya? La penetración quiere decir en dónde nomás se encuentra la señal, lo que les había estado comentando un poco, las distancias a las que tiene cobertura o penetración. Y también tiene otro aspecto importante que es la seguridad, ya que ustedes saben que todas las comunicaciones
que van, ya sean de voz, de, de mensajes SMS, etcétera, van cifradas por el canal de comunicación directamente a través de los modems, ¿ya? Esos tienen, por ejemplo, si no estoy mal, 3G tenía un sistema de cifrado que era A51, ¿ya? Así se llamaba. Pueden buscar ustedes, si les interesa un poquito el tema de seguridad, pueden buscar. Ese cifrado ya se rompió, pero ya no utilizamos A51, ya evolucionó, ya hay nuevos cifrados, pero son cifrados robustos, ¿ya? Algunos desventajas, pues los planes de datos. Obviamente, sí, esa es creo que la primera desventaja. Si yo voy a utilizar algo que requiero protocolos de datos para comunicarme por internet, pues obviamente voy a tener un costo de planes de datos. O incluso si voy a hacer llamadas de teléfono, pues va a incurrir un costo. Entonces eso creo que es una de las principales desventajas. Otra cosa también, las desventajas, es manejar las portadoras, las carriers. Ya, esto es igual, similar a lo que les decía de los canales del Wi-Fi. ¿Ya? Generalmente nosotros no vamos a manejar la portadora. Esto ya es para cuando vamos a hacer implementaciones a través de celdas celulares o femtoceldas que se les conoce, que son propias y que las puedo comprar yo. Obviamente son caras. Entonces ahí tendría que aprender a manejar las portadoras. En nuestro caso, si simplemente compro el modem GSM, pues ya automáticamente cuando se comunique con la antena, ya va a manejarse, la antena se va a encargar de manejar la portadora. Eso no hay mucho inconveniente. Y luego cambiando la conectividad, o sea, a ver, los estándares de conectividad IoT para teléfonos celulares están aún en constante cambio. ¿Por qué están en constante cambio? Porque se están adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces, ahorita tenemos ciertos estándares para tecnología celular porque de manera a nivel mundial, de manera general, estamos utilizando 4G, digamos, es nuestro estándar, ¿ya? Pero ahora está llegando el 5G, entonces tiene que adaptarse los estándares a esta conectividad celular, pero con esta nueva tecnología, que es la 5G, ¿ya? Entonces está en cambio. Igual, de manera general, el IoT y los estándares IoT siempre están en revisión porque también es una tecnología nueva, ¿ya? O mejor dicho, es una tecnología que está comenzando a ser aprovechada ahora, específicamente ahora, en estos tiempos, ¿ya? Entonces, por eso también está en constante revisión, constante cambio. No es tecnologías viejas para decir, ya, ok, tengo como el TCP/IP, la tengo ahí, ese es el estándar y punto, ya no me preocupo más. Harán algunos cambios, pero siempre son cambios menores. En cambio, no, las tecnologías IoT están en constante cambio. Entonces, eso también puede ser una desventaja porque rápidamente pueden sacar algún tema de estándar que yo estoy utilizando y salgo del estándar de la comunicación. Y eso me puede incurrir en problemas para transmisión de datos. Perfecto. ¿Dudas con respecto a tecnologías celulares, la conectividad entre tecnologías celulares? ¿No? Chévere. Y aquí tenemos, cuando nosotros queremos hacer redes, las famosas redes mesh o redes malladas. Esto es cuando vamos a hacer un deployment, un despliegue de múltiples dispositivos. Por ejemplo, podría ser, yo quiero tener una red privada dentro de mi plantación de banano, digamos, tiene hectáreas y hectáreas, o me contratan para hacer una red privada en la plantación de banano, y yo lo que hago es colocar primero los endpoints. Digo, voy a ir colocando, no sé, cada 100 metros un endpoint, que aquí sería el endpoint, vendría a ser su dispositivo IoT, el que va a recoger la información del sensor y demás. Ese sería nuestro punto final, nuestro endpoint. Yo digo, cada 100 metros voy a ir colocando un endpoint en una planta de banano para que me dé información. La información, ya sé que según el sensor yo puedo obtener humedad, temperatura, etcétera, pH, lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces yo cada 100 metros voy a ir colocando. Estos están de color verde.
¿ya? Entonces son mis dispositivos que contienen los sensores y que, digamos, para el ejemplo que estoy haciendo, que me han contratado para hacer una red privada, ojo, eh, ustedes pueden decir, ok, puedo colocar estos endpoints y conectarlos a la red celular, ¿sí? Pueden hacerlo también y se olvidan de hacer la red mesh. Directamente el endpoint y de ahí me conecto a la red celular, claro, siempre que tenga cobertura. Pero supongamos que la persona no quiere enviar eso por tema de costos, por tema de privacidad, quiere tener una red propia, entonces les tocaría hacer un despliegue similar a este. Entonces, bueno, aquí tenemos los endpoints, cada 100 metros en los árboles, contienen los sensores. Luego vendrían las repetidoras. ¿Qué van a hacer? Lo que hacen es recolectar la información que vienen en diferentes, por ejemplo, aquí cada 300 metros tengo una repetidora para que recoja señales de tres sensores. Y la unión de muchas repetidoras, porque obviamente, digamos, por acá está mi oficina, donde yo voy a mandar los datos. Entonces, la unión de muchas repetidoras, los caminos de enrutamiento se hacen de esta manera. Si ven esta, por ejemplo, se comunica con esta repetidora y con esta repetidora. Esta repetidora se comunica con esta repetidora y esta repetidora. ¿Qué es lo que hace esta red mesh o red mallada? Es generar una malla de datos. Si en algún momento se me cae un enlace, digamos que normalmente la información viajaba de este nodo a este nodo, se me cae este enlace, no hay problema. Automáticamente la red tiene redundancia. Entonces deja de transmitir por este enlace roto, detecta la ruptura del enlace por A o B motivos y lo va a comunicar al nodo más próximo para que nuevamente siga la ruta. O sea, va a reenrutar los datos, ¿ya? De la manera más eficiente. Entonces eso se encargan los repetidores, ¿ya? Y finalmente vendrían los gateways. Los gateways son los que permiten hacer la transformación de tecnologías. Si yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando una tecnología MQTT de baja potencia a través de LoRaWAN, ¿ok? Esa es la tecnología que estoy utilizando, estoy comunicándome acá, pero yo necesito llegar a Internet. Entonces, no es compatible directamente, no se puede conectar un router o un cable y ya, extraer la información. No, no son compatibles. Entonces, para cuando no hay tecnologías compatibles, siempre vamos a acordarnos de esta palabrita que se llaman gateways. Los gateways hacen la transformación, recogen la información en un formato, para este ejemplo estábamos viendo LoRaWAN, y la envían o la reenvían cambiado el formato. Entonces, ahí sí ya saldría como IPv4 TCP/IP normal, y eso ya me conecto a un router y envío a la nube y ahí sí hago todo lo que estoy acostumbrado. Entonces los gateways son súper importantes y acuérdense mucho de este nombre cuando en algún momento tienen que hacer una aplicación IoT que maneje diferentes protocolos, porque eso sí se puede hacer también, trabajar con diferentes protocolos para un mismo proyecto. A la final, cuando yo quiera transportar a Internet, que sabemos que funciona con TCP/IP, lo que tengo que hacer es conectar un gateway que me transforme cada una de esas tecnologías en TCP/IP, para que tenga, es como el traductor. Si hablamos como un lenguaje, puede ser que el gateway es el que me hace la traducción de una tecnología a otra para tener compatibilidad. Entonces, estas son las famosas redes mesh. Como puntos finales, los endpoints, tengo todos mis sensores. En el intermedio tengo repetidoras de datos que me van a permitir hacer todo este proceso de malla de enrutamiento, que es súper bueno porque, como digo, si se cae un enlace, como es una malla enrutada, están interconectados múltiples nodos a su vez, como es una malla, tiene redundancia. Si cae un enlace, pues comienza a reenviar por el otro, automáticamente reenruta eso. Y finalmente, si utilizo una tecnología diferente a la Wi-Fi, quiero trabajar con esto, pues utilizo un gateway. Si, por ejemplo, yo quiero recibir información a través de Internet, pero mi tecnología es LoRaWAN, como estábamos viendo el ejemplo, el gateway también se encarga de transformar en cambio TCP/IP a LoRaWAN, o sea, traduce en las dos vías.
tanto LoRaWAN a TCP/IP o TCP/IP a LoRaWAN. Entonces ahí colocando el gateway, ya tendremos compatibilidad e interoperabilidad entre diferentes tecnologías. ¿Ya? Entonces, muy bien, ¿hay alguna duda, consulta con respecto a esto? ¿No? No, ingeniero, todo está claro de mi parte. Chévere, chévere. Espero que les haya gustado la clase. Ya sabemos, siempre la primera clase vamos a topar un poco el tema teórico, que es importante, pero la siguiente vuelta, si bien vamos a ver alguna parte teórica, pero va a ser más orientada al tema práctico de aplicación. Entonces, bueno, aquí tienen mi número, mi correo, que me escriban cualquier cosa. Muchísimas gracias. Y como son las 10:43, estamos bien justo dentro del horario, pues si no hay alguna duda, pues procederíamos ya a culminar la clase. Listo, ingeniero, de mi parte está súper claro y muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. De mi Si parte, no hay, ingeniero, no hay ningún problema. Gracias. chévere, chévere, gracias. Entonces, bueno, creo que no hay ninguna duda. Tengan un excelente fin de semana. Aprovechen el tiempo, chequen ahí, abran el YouTube, vean algo de IoT. Hay cosas muy interesantes que pueden ver, así como quien descansa en alguna cosa. Quizás ahí podemos conversar de algún tema en la próxima clase. Y les espero el día miércoles, que ya vamos a ver el tema de más aplicado. Ya como el protocolo, vamos a comunicar nuestro proyecto, en este caso solo a una computadora, nada más, a través de estos protocolos. ¿Ya? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bye. Hasta luego. ¿Ah? Los gays, güey. Los gays, güey. Los gays, güey. Para los gays. No, que Hola, hola, hola. falta la última. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Ya podemos irnos o qué? Mejor se ponen ahí a práctica. Es güey. No te asustes. No te asustes, ven como conecta al internet. Conocía piano también. Nunca podía concepto, pero sí para rescata la adrenalina. Así es, no estoy. Estoy, ahí está.